Buenos días, buenas tardes, buenas noches, todo depende del horario en que usted esté viendo este video. Mi nombre es Mario Ernesto y en esta ocasión les voy a dar una idea básica sobre cómo pueden tapizar lo que es un banco. Esa pieza de madera que ustedes ven en la mesa pertenece a un banco y el cliente nomás ha traído la madera. Para tapizar esto no es necesario que ustedes tengan una máquina industrial doble o triple arrastre de tapicería. Ustedes pueden cortar, coser el material, ya sea tela, vinil, y coserlo en una máquina industrial de coser ropa. Claro, si ustedes tienen una máquina industrial de tapicería, ya sea sencilla o doble o triple arrastre, es mucho que mejor, pero no es necesario. Yo les voy a dar la idea cómo usted lo puede coser. Si usted por algún motivo ve el video varias veces y no se animan a hacerlo, bueno, lleve el trabajo a cualquier tapicería. Ellos van a estar encantados de trabajarle y hacer el trabajo de una manera profesional. Esta es la madera, este es el banco. Ustedes pueden notar de que tiene 2 pulgadas, casi 2 pulgadas y medio de grueso. La mayoría de bancos tienen media pulgada de grueso, incluso hasta 1 pulgada. Como es bien grueso, yo nomás le voy a estar agregando media pulgada de espuma. El cliente no quiere mucha espuma y 1/4 de pulgada alrededor. Eso es lo que le voy a estar agregando. Acá abajo lleva una base, es cromada, y parte de la madera de esas 2 pulgadas y medio de ancho entra en ese cromo. Aparte, usted va a necesitar herramientas, va a necesitar una engrapadora. Si no tiene engrapadora, puede utilizar un martillo con tachuelas para detener el material. La grapa que yo voy a estar utilizando es de 3/8 por 1/4 de largo. Una tijera, un lápiz para marcar, una cinta métrica, una regla. Este pegamento, este es un bote de Sprite, como tiene pegamento. El pegamento en sí no es muy resistente, pero para pegar la espuma en este banco es más que suficiente. Este pegamento lo vende Keystone Bros, lo vende Amazon, lo vende eBay. Hay muchas marcas similares a estas. Así es que si usted quiere comprarlo, lo puede obtener en esos lugares. El vinil que voy a estar utilizando se le conoce como Cutlass, es un vinil marino, y como este banco quedan a la intemperie, por lo general es adecuado usar un buen material que sea resistente al sol, a la lluvia. De esa forma puede durar mucho más. Ok, les mencioné de las herramientas, les mencioné del material. Ahora lo que sigue es cortarlo. Para cortarlo, usted simplemente va a poner lo que es la madera sobre el vinil y usted lo tiene que marcar. Como es redondo, es mucho más fácil de esa manera. Voy a utilizar un lápiz. No utilice un marcador permanente, porque pueda que si eso se moja se eche de ver la marca del marcador permanente. Así es que utilizo un lápiz y lo marco a todo alrededor. Le pongo una marca. Esa marca es simplemente para la costura. Después de eso lo voy a cortar y le voy a dar media pulgada de aumento. Y ahí lo estoy cortando. Usted va a hacer lo mismo. Siempre asegúrese de darle media pulgada de aumento, o como le dicen, 1 centímetro. Media pulgada creo que es 1 centímetro, equivalente a 1 centímetro. Para aquellos que están acostumbrados a utilizar centímetros, eso es lo que yo le doy de aumento. Y a la hora de la cosida me voy a asegurar de agarrarle lo que le he dado de aumento. De lo contrario, la funda puede quedar muy grande si es que le agarró menos, o muy chica si es que le agarró más. La banda aquí tiene, vamos a darle 4 pulgadas por tiene 42, le vamos a darle 45. Le doy aumento. A lo largo yo le puedo cortar después, es mucho mejor que quede largo. Usted le recorta. Y aquí voy a utilizar esta regla porque las que le mostré anteriormente estaban muy cortas. Simplemente emparejo el vinil y ahora le voy a dar 4 pulgadas. Es para la banda. Marco y le pongo una marca acá. Y ahí está. Ahora lo que sigue, lo voy a cortar. Usted va a utilizar, va a hacer lo mismo. Si usted no tiene tijera
de esas que son industriales como para cortar material grueso, puede utilizar cualquier tijera. En este vinil no importa. Aquí ya tengo cortado esto y tengo cortada la parte de arriba. Esto ya está listo para coserse. Ok, la cantidad de espuma que le voy a estar agregando es poca. Ustedes ven, media pulgada no es mucho, se va a sentir la madera, pero el cliente sí lo pide. Yo le hubiera podido agregar 1 pulgada o 2 pulgadas ahí, no hay ningún problema, pero eso va a quedar muy alto y el cliente no sería del gusto del cliente, sería como llevarle la contraria a él. Aunque uno le menciona a él, pero en sí el cliente es quien tiene la última palabra, aunque muchas veces el cliente está equivocado y uno pues con mucho cautela uno lo corrige o le dice que lo que él está pidiendo no es correcto. Muchos clientes lo aceptan y muchos no. Pongo pegamento alrededor. Y pego esa parte. Es de 1/4 de pulgada. Ese material que utilizo para los techos, los headliner. Y ahí está. Eso ya está listo. Le pongo esta marca acá. Esa marca es simplemente para empezar a coser. Le voy a agregar media pulgada. Si ustedes notan, le voy a coser a media pulgada hacia adentro. Si ustedes notan, no está marcada esa parte. ¿Por qué? Porque la máquina está marcada. Yo me voy guiando conforme al hierro, a la máquina. Si no tuviera marcada la máquina, y conforme a los años que tengo trabajando en esto, tampoco lo marcaría. Pero si usted está iniciando en lo que es tapicería, póngale una marca ahí. De esa forma usted se asegura de que le está agarrando a media pulgada en la costura. Ahora lo que hago es paro 2 pulgadas antes de llegar a esa marca y le voy a cortar. Noten, la marca está ahí, le hago un corte en donde está la marca y le corto más o menos media pulgada hacia afuera de la marca. ¿Por qué? Porque yo voy a unir esas 2 piezas y al unirlas le voy a estar agarrando media pulgada. Y le coso la 1 y ahora voy a coser, a cerrar este círculo. Como es derecho, no le puse marcas, simplemente le puse una. Y ahí está cosido. ¿Qué es lo que sigue ahora? Bueno, le voy a poner una sobrecostura, se ve mucho más bonito con una sobrecostura. Cuando usted vaya a poner una sobrecostura, no nomás tire la sobrecostura, no, abra el material, que le quede bien estirado a ambos lados. Note lo que estoy haciendo yo con ambas manos. Estoy abriendo el material, lo estoy estirando. La máquina se encarga de irlo jalando. Si la máquina no jalara el material, yo tendría que empujarlo, lo cual sería un poco más difícil. Y ahí lo estoy cosiendo, usted lo puede ver. Procure que la costura, la sobrecostura vaya derecha. Bien importante eso. Aquí el hilo, no voy a rematar, simplemente voy a parar, saco el material, corto el hilo un poco largo y lo amarro por acá atrás. Usted puede hacer lo mismo. De esa manera el trabajo se ve mucho más fino. Algo más que usted puede hacer, note, ve todo el material sobrante que está de media pulgada. Usted lo puede recortar. El trabajo queda mucho mejor. En muchas ocasiones ese material sobrante se ve a través de la funda como un bulto. Usted no quiere que eso pase. Después viene usted y lo va a empezar a armar. Simplemente pongo la funda a un lado, la detengo y lo voy acomodando con las manos. Acomódelo bien. Si esto llevara
2 pulgadas de espuma, yo le tendría que hacer 2 hoyos a la madera para que al sentarme saliera el aire, no rompiera la funda. Pero como es madera sólida, no hay necesidad de hacerle hoyos a la madera para que al sentarse el cliente salga el aire. Ok, yo le tengo que jalar aquí. Como no lleva nada, yo quiero que quede bien plano. Ahí lleva un cromo que entra parte de esa madera en ese cromo. Es como un, ¿cómo les menciono? Es como un aro, un poco hueco, y es ahí en donde entra. Lo empiezo a jalar y note cómo lo clavo. Lo voy clavando a lados opuestos, ya está clavado a lados opuestos y veo la funda. Me aseguro que esté bien y ahora sigo yo clavando. Lo sobo, no nomás lo jalo. A pesar de que tiene media pulgada de espuma, yo lo sobo y así me voy. Clavo en medio de las 2 grapas. Jalo acá, clavo en medio donde están 2 grapas y ahora me voy haciendo lo mismo, ya más reducido. En medio jalo y veo lo mismo acá. Voy jalando y voy viendo. No le puede jalar uno a lo loco, porque en veces la sobrecostura se ve toda dispareja, aunque usted lo haya cosido bien, pero se ve dispareja. Ahí ya está clavado. ¿Qué es lo que sigue? Las arrugas están más o menos repartidos. Todo lo que es arruga tiene que quedar por la parte de abajo. Nada tiene que quedar a la vista. Le sigo jalando en medio de 2 grapas. Clavo. Usted puede ver de que la arruga se está reduciendo, pero siguen estando arrugas. Son bien notables esas arrugas o dobleces. Esas arrugas se van a convertir en dobleces. Ahí ya está clavado. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, pongo otra grapa en medio, le doblo, le voy doblando y todos los dobleces van quedando hacia un solo lado. Y así me lo llevo hasta que lo termine. Sencillo, ¿verdad? ¿Se imaginaba que era mucho más difícil? No, súper fácil. Si usted nunca ha hecho algo así por el estilo, pueda que se le complique y diga, el maestro dijo que estaba sencillo y no está sencillo, está difícil. Déjeme decirle que hay trabajos mucho más difíciles. Esto no es nada comparado con otros trabajos, ya sea que llevan un vivo o que llevan muchos plisados. Esto es fácil de hacer. Y si usted va con una mente positiva, lo va a hacer mucho más fácil de lo que usted piensa. Pero si va con una mente súper negativa a la hora de empezar un trabajo sencillo, déjeme decirle de que no lo va a hacer. Es más, si usted va con una mente súper negativa, ni un arroz en blanco va a hacer, ni unos huevos fritos va a hacer. Es más, ni calentar una sopa maruchan va a hacer, porque ya va con una mente negativa. Lo que le quiero dar a entender con esto es de que la mentalidad o la forma como estamos preparados mentalmente a la hora de hacer algo sencillo es muy importante, tiene mucho que ver. La mayoría de muebles, o digamos en este caso es este banco, llevan un material similar a este. Este material lo venden por rollo. Estados Unidos es el que llevan los muebles abajo y también se utiliza para ciertos tipos de trabajo diferentes a muebles, pero el cliente no quiere nada de eso, no le voy a poner ese material. Mi nombre es Mario Ernesto y el propósito de mis videos es darles idea a usted sobre cómo puede hacer su propio trabajo. En la mayoría de trabajos se requiere mucha herramienta, pero hay trabajos sencillos que usted que es fanático de la tapicería, usted que se está enseñando lo que es tapicería, que está en esos inicios, usted los puede hacer. Por ejemplo, lo que le acabo de mostrar en este video. No se requiere tener una máquina industrial de tapicería, no se requiere tener mucha experiencia, no se requiere tener mucha herramienta. El propósito de mis videos es animarlo a que usted lo haga.
Pero si usted ha visto el video una, otra y otra vez y no se halla en valor, bueno, en su localidad hay tapiceros, hay tapiceras que viven de este oficio. Así es que si usted no se animó, llévele el trabajo a ellos. Ellos van a estar encantados de hacérselo. Muchas gracias por haber visto este video. Espero que haya sido de su agrado y los vemos muy pronto en otro video. Hasta luego. Chao, chao.